No, la ponencia que nos toca a nosotros es la reinvención de los sistemas de gestión para la atención de la salud. Hemos repensado con foco en lo que trae la pandemia COVID-19, cómo debería ser la experiencia del paciente para hacerlo más ágil, más dinámico y con mejores servicios. La siguiente, por favor. Vamos a repasar la agenda brevemente. Víctor, la siguiente. Brevemente voy a conversar acerca de la problemática actual que se observa en COVID-19. Por favor. Bueno, la problemática actual que observamos es que muchas veces los pacientes no saben a dónde ir ni cómo recurrir, ¿no? Y aquí quisiera mencionar un poco el drama de aquellos que están con el síntoma, ¿no? Muchas veces no tienen dónde llamar, o si llaman a las áreas, a los teléfonos asistenciales, no hay respuesta. Esa respuesta, si la tienen, llegan a la clínica, no hay atención. Si hay atención, no hay medicamentos. Si hay medicamentos, no hay camas. Entonces, finalmente no hay seguimiento. Esto es algo que nos hemos observado en zonas que están cerca de nosotros, y la verdad que es un problema grande, ¿no? Nosotros hemos pensado cómo resolver ese problema, cómo encontrar lugares en donde haya oxígeno, haya respiradores, haya medicinas, que haya el personal asistencial que se requiere con toda la velocidad del caso, ¿no? Muchas veces los números 113 y 107 no necesariamente tienen todos los elementos necesarios de información para dar respuesta eficientemente a los pacientes, ¿no? Y es porque la velocidad de atención de un paciente COVID se mide en minutos, no en horas, ¿no? Realmente está grave, se necesita una atención rápida, ¿no? Entonces, adicionalmente, un tema más que observamos es que la detección precoz en el primer nivel de atención, en las consultas, no es suficiente, no es eficiente, y esto hace que se saturen los servicios médicos, tanto en emergencias como en la parte hospitalaria. Y además, eso da un poco de infección también, que finalmente redunda en mayor infección para toda la población, ¿no? Y además, no, en las grandes ciudades, tampoco en lugares antes, suficiente atención, ¿no? Por lo cual se necesita un paquete de campaña. Y finalmente, la práctica de Healthcare de NetPartners, nos hemos propuesto abordar toda esta problemática que les estamos viendo, y hemos presentado un enfoque que incluye diferentes plataformas, ¿no? Aplicaciones móviles, aplicaciones web, telemedicina, ¿no? Tenemos un GIS con historias clínicas articulados con contact center, con todo el tema de logística, las comunicaciones digitales y la interoperabilidad, ¿no? Entonces, así como a través de una visión holística, estamos poniendo esto al servicio de la pandemia, de manera que podamos dar una respuesta rápida, eficiente y con adherencia a los protocolos médicos. Voy a dar el pase a mi equipo de NetPartner Healthcare, los especialistas, que les explique en detalle cómo vemos los procesos de atención y la experiencia de pacientes con el modelo que proponemos. Adelante, Víctor Mas. Gracias, Guillermo. Primero, reciban mi cordial saludo, agradecimiento y reconocimiento por este esfuerzo que realizan todos los profesionales de salud. Estamos aquí para dar nuestro aporte, nuestro pequeño aporte, y proponer un modelo de atención, un flujo eficiente de atención de pacientes, y espero pues que podamos recopilar algunas ideas interesantes aquí. La idea de la pandemia y todos los problemas que Guillermo nos ha comentado nos exige una nueva experiencia del paciente COVID, ¿no? En adelante nuestra vida va a cambiar, entonces nosotros necesitamos adaptarnos. Hay un primer punto que es crucial e importante en esta redefinición del modelo de atención y la experiencia, es que
el paciente debe estar empoderado con el uso de la tecnología y hacerse protagonista de su recuperación. No esperemos que todo esté del lado de la clínica, no esperemos de los centros asistenciales, no esperemos que todo resolverlo nosotros. Necesitamos que el paciente acceda a nuestros centros. Entonces hay una primera importancia ahí que nosotros proponemos. Sin embargo, detrás de en la clínica necesitamos también hacer procesos simples bajo un modelo COVID con servicios médicos completos, con servicios médicos integrados, todo el soporte que necesita nuestro equipo de profesionales de salud para atender a los pacientes. En un modelo simplificado de procesos hay una acción proactiva frente a los diagnósticos, frente a la enfermedad. Necesitamos también el aprovechamiento de las herramientas, no solamente tecnológicas o sistemas, sino también de videoconferencia, consulta, integraciones. Entonces, si vemos aquí en este gráfico, un paciente, tenemos que darle al paciente los medios para comunicarse con nuestro centro asistencial. Un call center, webs móviles y una atención para la atención remota y una atención presencial que ha sido hasta ahora el método tradicional de cómo los pacientes se comunican con nuestros servicios de atención. Esta posibilidad, estos tres canales van a dar un flujo mayor de atención, de servicios requeridos por los pacientes, en cuyo caso nosotros tenemos también pues, que tener una mayor capacidad para poder atenderlo de forma remota, con teleconsulta, con un contact center, con medios a distancia, la consulta ambulatoria tradicional, todo lo que es admisión, triaje y la consulta y el consultorio, y la atención por emergencia. No solamente queda en darle el primer nivel de atención, sino también que según el estado de salud del paciente, nosotros pasemos a áreas de hospitalización, UCI, en donde el paciente puede inclusive hasta iniciar su recuperación y pasar, por ejemplo, a una consulta remota o de hospitalario a una consulta ambulatoria o de hospitalario pasar a la unidad de cuidados intensivos, moverse en esto. Hay un aspecto importante en esto, es que siempre sepamos dónde está el paciente. Y dijimos cuando entramos, flujo. Un flujo involucra dónde inicia, cuáles son los pasos, cuál es el estado de ese flujo hasta que se sane. Voy a pasar a trabajar estos aspectos. Primero es el contacto, la identificación del paciente. Hemos dicho, una vez que tenemos un paciente, tenemos que ofrecerle al paciente diversos medios por los cuales se contacte con nuestro centro hospitalario. Pero debemos ofrecerle diversos medios. En esta parte izquierda, nosotros podemos entender al paciente iniciando un contacto de forma remota con nuestro centro asistencial sin necesidad de que sea aún un paciente, de que sea un paciente que ya accede a servicios, ¿no? Hay una identificación del paciente, tenemos una capacidad para hacer desde una web móvil, un móvil, acceder a una detección rápida del COVID. Una detección rápida que ya nos hace una preevaluación indicando si es que efectivamente el paciente requiere una atención por emergencia porque ya no puede respirar, una atención ambulatoria o a una decisión del paciente voy a hacer un contacto telefónico, una teleconsulta. Entonces, primero la capacidad del paciente para fluir y a qué punto de atención desea seguir, ¿no? Sin embargo, también tenemos el tema de la teleconferencia, cuando un paciente
se ha identificado y ha hecho a través de la app móvil una reserva porque necesita una consulta, nosotros podemos contactarnos con él a través de un contact center, el cual tiene herramientas dentro de la aplicación GIS para hacerle seguimiento. Tenemos de manera tradicional los métodos para admisión ambulatoria y admisión por emergencia. Quiero resaltar dos cosas aquí en temas de información. Primero, que toda la información referida al contacto, a la identificación y al contacto y a los contactos que realiza el paciente, todo eso forma parte de la historia del paciente. Nuestra historia clínica debe tener no solamente datos médicos, sino también datos de contacto. Un segundo aspecto es el flujo de la información, iniciando con fichas epidemiológicas o declaraciones juradas de síntomas COVID dictadas por el MINSA. Esta información es complementada con los datos médicos que realizan ya los profesionales de salud al interior del centro asistencial. Entonces, una identificación y triaje del paciente genera un flujo que deja la información en la historia clínica del paciente. Una atención ambulatoria de primer nivel nos permite, después de una admisión, una acreditación, una reserva de citas médicas presencial o remoto por los diversos medios, planificar el trabajo que se hace en los consultorios de forma presencial o en el contact center para seguimientos, para consultas. Entonces, no solamente significa que el paciente se contacte, sino que exista un orquestador de todas estas tareas, de todas estas tareas diarias que realiza el paciente, ¿no? Bien, entonces, entendiendo que hay un perfecto sincronismo entre las tareas que realiza cada médico, se atiende en los consultorios presenciales o en el contact center, decía, pero dejando siempre la información en la historia clínica electrónica. Hablo de electrónica, no necesariamente digitalizada, no únicamente digitalizada, sino también con firma digital y a través de dispositivos electrónicos, ¿no? Esta historia clínica electrónica, que es la cara de atención del paciente, el front del médico, disculpen, el front del médico, es el que nos permite hacer su diagnóstico, ejecutar su tratamiento, registrar su tratamiento, no también nos permite emitir recetas electrónicas, órdenes de examen u órdenes de procedimientos para acceder a los medicamentos, a los exámenes COVID o diversos tipos de imágenes con la que tenemos que interactuar. Hablo de imágenes, RIS y PACS, son tecnologías que se integran a nuestro GIS para automatizar, así como la información de los laboratorios se integra, y tenemos también la capacidad para integrarnos con las farmacias de nuestro centro asistencial. Bien, otro aspecto importante no solamente es el soporte directo a la atención que realiza el doctor, sino también es el siguiente paso. Entonces, no se queda trunca la atención, no, se da un siguiente paso, una reserva, una derivación hacia los nuevos o siguientes servicios médicos. Si yo estoy atendiéndome presencial o a través de una consulta, la decisión del médico en función al grado de afectación de la enfermedad, leve, moderado o muy crítico, podríamos generar un siguiente paso, una hospitalización, ir a unidad de cuidados intensivos, o simplemente una interconsulta en donde preferentemente podemos decirle, venga, va a recibir una llamada en tal día a tal hora. Entonces,
Eso es una interconsulta, un seguimiento que se hace de forma remota, dependiendo de la decisión siempre del médico, es una decisión del médico. El sistema sugiere ciertas condiciones en base a la criticidad del diagnóstico, pero siempre es una decisión del médico generar toda esta ayuda auxiliar que estoy mencionando y siguientes pasos. Bueno, estamos hablando de una atención ambulatoria, pero aquí está el tema, la emergencia. Entonces, las áreas de emergencia súper saturadas requieren que los profesionales de salud ya tengan todo ese soporte e interacción de la información que he mencionado, rastros de trazabilidad de qué se ha ido haciendo con ese paciente antes que llegue a la emergencia, y todo se maneja en la historia clínica electrónica. Estamos hablando de un sistema que se centra en el paciente, que se centra en la historia clínica electrónica, y desde esta, bueno, voy a ser técnico diciendo que desde esta pantalla, en donde presentamos la historia clínica electrónica, accedemos a toda la historia médica del paciente, antecedentes, anemesis, toda la información de teleconsultas, todos los contactos que se han hecho con el paciente. Entonces, la atención de emergencia dispone de toda esa información y aporta más información respecto a la atención que se está haciendo en ese momento. Al igual como la atención ambulatoria, desde emergencia también puedo generar recetas, exámenes, procedimientos de una manera mucho más urgente, ¿sí? O si no, en caso de una emergencia que no ha sido todo el mundo está un poco paranoico con esta enfermedad, pero no era una emergencia realmente, entonces podemos decirle, señor, usted le vamos a generar una reserva para teleconsulta o venga a los consultorios de forma presencial. En todo caso, lo derivamos a cuidados críticos cuando pase la emergencia, ¿no? Siempre esperando que el paciente fluya. Estamos viendo flujos de pacientes, estamos viendo que también uno de los flujos importantes es que el paciente se interne. Entonces, para esas interconsultas, referencias o seguimientos y controles que necesita el paciente dentro de nuestro centro hospitalario, y cuando hablo de centro hospitalario, de área de hospitalización, estoy hablando de un aspecto crítico actualmente. Los centros hospitalarios no se dan abasto, entonces, por lo general, una institución tiene una sede con su área hospitalaria y necesita abrir un hospital de campaña a 2 cuadras o al costado, etcétera, ¿no? Entonces, la capacidad del sistema para crear esas instancias e integrarlas a todo su proceso de atención es un aspecto importantísimo, y que todo se maneje centralizado, información integrada. Entonces estamos hablando de un hospital de campaña o un hospital general o muchos hospitales de campaña y un hospital principal para una institución, para varias instituciones que lo que hacen es, después de haber pasado una consulta presencial o después de haber pasado una teleconsulta o una situación en una sala de emergencia, el paciente pasa a ser hospitalizado. Un primer aspecto de la hospitalización es la planificación, seguimiento y control de las tareas de cada uno de los profesionales respecto al tratamiento que se debe seguir con el paciente. Es siempre mantener el esquema principal de flujo. Flujo, en qué etapa está, qué le toca a la siguiente atención, a la siguiente consulta, al siguiente seguimiento. Estamos hablando de acciones médicas, de medicamentos, de procedimientos, de exámenes, todo planificado, no solamente para todos los actores, ¿no? Primero, para los médicos del hospital, de campaña también puede ser, para los médicos de las unidades de cuidados intensivos, para la planificación de tareas de enfermería. Entonces, cada paciente en cada piso bien atendido por el staff
que le corresponde. Siempre la información centralizada en la historia clínica electrónica, accediendo una vez más recetas, exámenes, procedimientos que necesite el paciente que está internado, está en cama, ¿no? Y derivado, si en caso mejore, ¿no?, de una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, a un área de hospitalización normal, o lamentablemente de un área hospitalaria normal hacia la unidad de cuidados intensivos, y por Dios, roguemos que sea una alta médica antes que un registro de un fallecimiento. Y aquí voy a hacer un paréntesis diciendo que las noticias que escuchamos de familiares que no saben dónde está su paciente, que murió hace una semana, por Dios, eso es parte de la solución que estamos proponiendo. Flujo, ¿dónde está el paciente? ¿Cuál es su estado de salud? Si hablamos de paciente, del flujo, estamos hablando de una trazabilidad. Y el tema de la trazabilidad es un aspecto importantísimo en la consecución, en la derivación, en todo lo que corresponde al flujo del proceso de atención, ¿no? No es solamente una consulta y ahí terminó, sino también todo el proceso hasta que el paciente va al alta médica, por favor. Entonces, todo eso acompañado, obviamente, de un control financiero. En el caso de entidades públicas, manejamos información de aseguramiento integrados con su salud o con seguros privados a través de su salud, ¿no? Trazabilidad con respecto a todos los servicios. En el caso de la parte privada, hay pagos previos a la atención, previos a la cita, pagos de recetas, pagos de exámenes, etc. Todo eso en la parte de hospitalización hay liquidaciones parciales, finales, pero hay un aspecto importante, es la aplicación de costos y pagos. Bueno, quiero cerrar por ahí con los beneficios que hemos propuesto, la estrategia centrada en el paciente, en sus necesidades, cubrir todas las necesidades de atención de los centros asistenciales, administración simplificada de los servicios médicos, oportunidad, agilidad y distanciamiento, teleconsulta, contact center, son aspectos que son muy importantes integrar. La historia clínica desde el primer contacto no es solamente información médica, también información del paciente, trazabilidad, control, medicamentos, estándares. Todo esto son beneficios que ofrece nuestra plataforma. Aquí termino. Estos son los productos. Un GIS Cloud, una web mobile que se integra con videoconferencia, que se integra con un contact center, WhatsApp, llamadas, correos electrónicos, todo para establecer la comunicación con el paciente y sus familiares para saber dónde está. Una mejor percepción del servicio de salud es lo que esperamos, un mayor acercamiento al personal de salud. Pensamos en un GIS Cloud accesible para consultorios privados, centros ambulatorios, en realidad instalable en 2 a 4 semanas, dependiendo pues del tamaño también, y que acceda a múltiples servicios médicos, ¿no? Eso es lo que quería decirle y los dejo con un mensaje. El mundo no será el mismo. El futuro es digital. Estamos haciendo historia. Muchas gracias.